pues bueno, ya lo estaremos abordando a profundidad. Por lo pronto, si le parece, pues vamos ya entrando, no sé si ya andan por ahí las queridas periodistas Jessica Cermeño, Luisa Cantú, Daniela Pastrana, que Luisa anda ahí toda lampareada, viendo ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿No? Hola, queridas, ¿cómo están? Daniela Pastrana ya estrenando casa, ajustándose como puede. Luisa ahí toda lampareada, pero ya está ahí. Muy buen año, no nos Muy habíamos buena visto. la vacación. Sí, feliz año. Que tengan lindo año, Dani y Luisa, y falta Jessie que se incorpore, pero también le mandamos un abrazo. Sí, Daniela, ¿cómo estás en tu nueva casa? Pues aquí acomodándome todavía, ubicando lugares, todavía tengo aquí la mesa llena de discos, estoy revisando, porque pues tenía películas y discos, ya ni sabía que ya ni existían los CDs, o sea, las máquinas para CDs y los DVDs de tantos que tengo yo y que siempre, o sea, mi colección es enorme. Entonces, pues estoy ahora separando unos que le decía ayer a mi hijo, pues si me quedo con 100 es suficiente, ¿no? Y así él, así como que, ¿cómo con 100? Si eso ya no existe, es del siglo pasado. Y yo, no, pero... Entonces en esas estoy bien, Pero ya los puedes convertir, hay lugares donde llevas todos los CDs y te lo dan en un USB y ya. Ay, o en sí, una pero pues es que tengo mis ediciones especiales, ya sabes, con la cajita que le Sí, doy, sí. que tiene la imagen ahí especial de out, igual que los de las películas, que dices, pues cómo es que pues tienen su cajita y no, es muy difícil. Aquí cabe como la tercera parte. Quiero aprovechar el día antes de terminar el año, vi los mensajes del último programa que habíamos tenido, vi que alguien me ofrecía también una renta de un departamento en Azcapotzalco y, o sea, quiero agradecer mucho todas las reacciones que hubo de la comunidad de Momentum. Ha sido un poco complicado este cambio de año, pero pues así, empecé con un arbolazo, terminé con un medio desalojo, pues entonces fue un año complicado, pero agradezco mucho todas las nuevas, todas las manifestaciones que hubo esa vez en el chat, luego ya no, lo vi hasta la noche, como a veces me pasa, ¿no? Entonces, pero quiero aprovechar y agradecer. Y aquí estamos, pues ya acomodándonos, para eso sirven los cambios luego también, para ver, oh, y esto que tenía, oh, y esto, ya ni me acordaba. Como me No gusta quiero la decir historia. que tenías ropita de bebé, pero tenías hasta ropita de bebé y tus hijos tienen... No, ¿Cuántos años? no, abrí el Sí, cofre, te digo. el baúl de los disfraces, porque a mí pues me encantan los disfraces, y encontré disfraces míos del kinder. No, güey. No, O sea, no, que eran para cuando mis hijos crecieron, cuando tuve hijos, como es un Y los bolso dejaste grande, guardados. pues Ajá. ya ni me acordé, y pues, y nunca los usaron, y pues dice uno, ¿para qué tengo? Ahora ya tenemos ahí un paquete Para la para sobrinita. cosas tan bonitas, la verdad, así, y bueno, siempre los cambios sirven para eso, ¿no? Para, pues, para limpiar, dicen. pues Entonces, yo creo que tendremos que armar una tertulia para hablar solo de las reliquias que cada quien guarda ahí en sus cajones. Sería lindo eso. Luisa, ibas a comentar algo que te vi que Bueno, que Diego se ve muy guapo con sus playeras, creo que del Piero o de no sé qué ídolo italiano estaba de moda cuando Andrea era chiquita, pero de este lado agradecimos esa limpia también. No, y decir que ahora están de moda los acetatos, ¿no? Entonces seguramente los CDs podrían volver en algún momento y vas a ser millonaria. Yo que tú insistía con esos. no, los CDs no, o sea, los CDs no porque son muy frágiles, pero los acetatos sí, y tengo acetatos. Tengo la colección de discos de Parchís, por ejemplo, que es cuando yo iba en la secundaria. no, pues bueno, Me gusta guardar y algún día les voy a decir, ya que esté ordenado acá, algo que alguien me ha insistido de el tour acá de cositas, porque sí he sacado muchas, pero hay muchas cositas súper interesantes que dices, wow, no, ¿en pues dónde voy a sacar eso? ya te están pidiendo aquí, Daniela, que alguien quiere tus discos y
No, pues sí, la raza está prexta. Alguien hizo así el Museo del Juguete Viejo y ahora es una maravilla, piénsenlo. ¿Ah, sí? Al lado, ahí en la Doctores está bien padre además, sí, ¿Ah, sí. sí? Sí, sí, sí. Sí, Ah, Ay, no. luego tienes que luego las darme ese dato les porque a lo llevamos, mejor Violeta. llevo unas cosas al Museo del Juguete Viejo. Aquí no cabemos con todas esas cosas. No, Entonces, pero hay sí, cosas. no, y yo también, por ejemplo, los DVDs, también una colección verdaderamente que quién sabe qué voy a hacer luego con todo eso, pero no lo quiero soltar. En fin, ya nos estamos comiendo un montón de tiempo. Si gustan, vamos entrando en materia. No sé qué ha pasado con Jessica. ¿Hay noticias de ella o no? A ver si me avisan ahí en producción, porfa. Justo Eh, decía que venía un poco tarde, pero sí tenía, ok. además que tenía unos minutitos de retraso. Ok, pues si gustan, vamos entrando en materia y la que es expertaza en el tema del metro, Luisa Cantú, yo, sí, sí, que le ha dado bastante seguimiento y que me parece importante. Hoy estuvo la jefa de gobierno precisamente dando detalles y otra noticia ahí que pues acaban de colocarnos, clavarnos, es que la Guardia Nacional pues va a desplegarse por todas las líneas del metro. Ya empezaron obviamente las críticas, se va a militarizar también el metro. ¿Es cierto o no que la pertinencia de hacer esto? No, en fin, y todo lo que toca las investigaciones, esto que anunció ahorita la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, otros dos incidentes el día de hoy, hace un rato, en otras dos líneas de metro, y que dice, bueno, estas son es muy irregular, es extraño. Ella ya está infiriendo que pues hay una suerte de Sabotaje. complot, sabotaje, saber qué. Y entonces está por un lado, Luisa, no, es que ya todos quieren decir que es sabotaje y eso dice la oposición, y luego los que están del lado de Claudia, no, no es Claudia, y los otros dicen aquí sí es Claudia, en fin, pues todo politizado. ¿Cuál es tu valoración de lo que está pasando con la línea 3 acá en la Ciudad de México, Luisa? Bueno, pues lo primero que diría es que si le parece fuera de lo normal es que lleva un rato sin ponerle atención al metro, porque justo cualquier persona que utilice ese sistema de transporte colectivo, como es mi caso todos los días, sabrá que lo que pasó no es para nada aislado, ¿no? Digo, evidentemente el choque ya es digamos, como una consecuencia mucho más fatal de lo que vemos las personas usuarias todos los días. Pero particularmente en la línea 3, y lo sé, ahí sí, digo, espero que te hayas referido experta porque antes cubría la fuerte ciudad, pero si no es porque antes cubría ciudad, sí es porque es la línea que uso todos los días, ¿no? Y ahí me quejo amargamente en redes sociales. No, Porque, pero también la línea 12 le diste bastante seguimiento y te has metido al tema. sí, y digo, también sí hay que decir que es verdad que hay un historial de directores del metro y de administraciones, fideicomisos, fraudes importantes, ¿no? Y por eso cuando hablan de presupuesto a mí siempre me hace ruido porque siempre es un tema al que se le debe rascar mucho, ¿no? Pero hablando específicamente, digamos, de la experiencia que viven las personas que lo utilizan todos los días, pues las últimas semanas habíamos estado viviendo esto, ¿no? Unos frenones de repente entre estaciones, que se apagaba la luz, a veces hasta por media hora, quedarnos en las estaciones por muchos más minutos de lo que es usual, ¿no? Se debe tardar entre 1 y 3 y la verdad es que a veces estábamos ahí 40, 45. Más bien la experiencia y particularmente en la línea 3, particularmente el último año se había empeorado mucho. Quienes lo usamos en muchos de los puntos de interconexión entre líneas habíamos visto estos letreros de estimado usuario, el pésimo servicio que está recibiendo usted es culpa de las autoridades. Atentamente, el sindicato. Cartulinas hechas a mano diciendo el personal del metro está muy enojado porque tenemos diabetes y otras enfermedades que no se están atendiendo con la pandemia, ¿no? O sea, la verdad es que era casi que una crónica de que algo malo iba a pasar pronto, ¿no? O sea, sí había muchas señales de cosas que atender en el metro. No solo es eso, la verdad es que, digamos que si hay un jefe de estación y responsables por líneas y un organigrama claro, a mí me parece increíble que a esta altura haya, y lo vemos todos los días, ¿no? Personas en sillas de ruedas bajando por las escaleras porque nadie ha arreglado la escalera eléctrica en meses, o el elevador, o las luces, ¿no? Juárez estuvo sin luz, por ejemplo, los últimos 2 días, la estación así apagada. No son cosas que pasen desapercibidas, ¿no? Se nota muchísimo. Entonces, bueno, las inundaciones, sobre todo en las líneas cafés y rosa,
que además son las que en horas pico son intransitables, son una cosa que ya hasta nos reímos, ¿no? Están los memes típicos de, ay, otra vez me metí por la ventana, pero pues la verdad es que no es tan chistoso, sí es una cosa a la que las personas todavía solo nos hemos acostumbrado. Y pues no, o sea, esta solidaridad de que no estás te pagué, yo te jalo de la mochila para que cierre la puerta, o sea, sí, la verdad, pues digamos, nos hemos acostumbrado a un muy mal servicio, es verdad que no es de esta administración, pero sí digamos que en esta administración ha habido, pues han habido accidentes mortales con una frecuencia que no había antes, ¿no? Entonces a mí me molesta un poco que se diga que es fuera de lo normal, porque más bien lo cotidiano es un servicio deficiente por cosas que no deberían ser deficientes. Entiendo que somos una ciudad con muchas personas usuarias, muchos millones de personas usuarias, con además una movilidad importante del Estado de México, pero las cosas, digamos, de las que se queja la gente normalmente no es eso, no es que vaya lleno, ¿no? Son sí fallas en el servicio o en el uso de todos los días. Me pareció particularmente desafortunado cómo se presentó este anuncio de la Guardia Nacional. Hay que decir que en 2019, cuando la Guardia Nacional llegó a la ciudad y empezó a patrullar primero en la zona de Milpa Alta y de Tláhuac, también se anunció que iba a empezar a tener presencia en el metro y estuvo en algunas estaciones de varias líneas, no las líneas principales como en esta ocasión, sino líneas que tenían que ver con lugares estratégicos, ¿no? Las cercanas al aeropuerto y demás. Y ahí la función que tenían era abrir mochilas. Entonces tú llegas al metro, te abrían la mochila, el portafolio, la bolsa de la bici, nada más como para revisar que no trajeras nada raro, ¿no? Ahí se sintió un poco más, pues agresivo, ¿no? Pero en los sondeos, sorpresivamente, y busqué no solo los que yo hice en ese entonces, sino de varios medios, pues la gente estaba contenta, ¿no? Se sentía a gusto, digamos, de que hubiera mayor seguridad. Esta vez se anuncia algo distinto. Primero, el anuncio, digamos, es antecedido por una declaración muy extraña del presidente porque dice, todas las personas que pueden ser mis, las sucesoras o sucesores, tienen mucho oficio político, saben gobernar muy bien. Y pueden resolver los problemas, ¿no? Entonces, pues como Claudia tiene problemas, ahí te va la Guardia Nacional, ¿no? Eso no suena a mucho oficio político ni a que puede resolver. Más bien, pues justo le está mandando la Guardia Nacional a un tema que está bastante fuera de control. Y el número que anuncia son 6,060 elementos para el metro, sin explicar qué van a hacer, dónde van a estar, ¿no? Digamos, o sea, van a poder interactuar con las personas usuarias, es un tema de que van a estar revisando por dentro las estaciones, como que ni siquiera se explicó exactamente qué es, van a hacer reparaciones, ¿no? O sea, como que no hay una claridad de dónde van a estar, con qué frecuencia, a qué hora, dijeron las 2 de la tarde, ¿por qué a las 2 de la tarde ahí no hay nadie, no? Y 6,000 elementos. Y me puse a revisar, y por ejemplo, en las conferencias matutinas, pues ya ven que el general Bucio o el general Crescencio siempre dicen cuántos elementos hay, ¿no? En las últimas conferencias que han presentado, digamos, el resumen de estados, en Veracruz hay 4,000, en Colima 719, en el corte de Guardia Nacional que presentaron sobre Tamaulipas en octubre había 3,000, ¿no? ¿Cómo hay 6,000 elementos para o no sé si eran elementos en general y ahí hubo una confusión, pero lo que se anuncia claramente es desbordado, ¿no? Cuando además en todos lados hay anuncios de que hay un problema interno entre trabajadores del metro, sindicato y demás. Entonces, bueno, no se ha visto una comparecencia ni pública ni ante las autoridades de la exdirectora, ¿no? Entonces, como que, pues la verdad es que yo creo que sí había muchas instancias antes de una que es tan aparatosa para la ciudadanía para resolver este tema. Y pues hay que ver ahora cómo es este funcionamiento, qué van a hacer exactamente. Decir que las veces anteriores no duró también, ¿no? Ni los patrullajes que habían anunciado en esas zonas como de menos flujo de personas, en Milpa Alta y Tláhuac, duraron de la Guardia Nacional, ni tampoco duraron en ese entonces los del metro, ¿no? Imagino que por algo de reacción ciudadana o porque se necesitaron prioritariamente para otro lado. Entonces, pues bueno, es un anuncio que yo creo no es justo nos pone en la narrativa colectiva que es un tema de complot, en vez de un tema de necesidad de ponerle atención a los detalles del funcionamiento. Y yo creo que eso sí es un error, ¿no? Digo, podríamos admitir que efectivamente es un sistema de muchos años que necesitaba mucho mantenimiento, empezar a hacer un poco más público este diagnóstico quizá, y hablar de lo que las personas ven. Y esto como que lleva la narrativa hacia otro lado. Yo no estoy segura que eso vaya a resolver el problema de fondo. Muchas gracias, querida Luisa. Y ya está también Jessy. Muy, muy buenos días y feliz año, Jessy, que no te habíamos visto.
Muy bonito. Hola, buenos días. Feliz año a todos. Perdón que entré tarde, pero tengo unos problemas aquí con mi computadora que no prende y no había estado trabajando muchos días en mi casa y ahora tengo miedo de que nunca vuelva a prender, pero aquí estoy con el celular. Uy. Así que les deseo un gran año lleno de salud y de bienestar, ¿no? En todos los sentidos, no nada más en el oficial, ¿no? Y que nos veamos aquí cada jueves. Y Eso. que se resuelva lo de la computadora, porque qué nervios, sí, Ay, sí. no. Y cuando Sí. trabajamos con video, yo sé, la audiencia no lo sabe, pero luego con video necesitamos equipos fuertes porque si no, Sí. no calan y es terrible. Sí. Sí, que se resuelva, A Jessy. mí me da pendiente la torre esa que tienes atrás, no te vaya a caer. Mira, nada más. Bueno. No, es un bonito librero, no, si se cae es porque estamos en un temblor escala Richter muy fuerte, así que no pasa nada. Ok. No. Pues bueno, querida Dani, esto que decía, bueno, ya estaba revisando ahorita que ya es trending topic número 1, lo de la Guardia Nacional, pues sí, iba a ser inmediatamente. Claro. Y esto que se está manejando, que es la militarización del metro. ¿Cuál es tu perspectiva, Dani, sobre esto? ¿Es un proceso de militarización del metro? Y estos dos temas que ponía Luisa, que a mí me parecen centrales, y también preguntarte sobre ellos, sobre el presupuesto, ¿no? Que ya comentábamos aquí también el día martes, que este presupuesto, y hoy la jefa de gobierno lo vuelve a señalar, dice ella, el presupuesto no solo se ha reducido, ha crecido. Pero entonces algo está pasando porque pues la percepción y lo que ocurre ya dentro del metro, pues pareciera indicar que entonces este presupuesto no se está ejerciendo de manera correcta o algo está ocurriendo. Eso es una pregunta. Y lo otro que tendría que ver es con estas preguntas que también no se le hicieron, bueno, hasta donde cortamos a la jefa de gobierno en la mañanera, que creo que eran importantes, ¿no? ¿Para qué van a estar ahí y qué van a hacer ahí, como decía Luisa? Entonces, ¿qué decir sobre estos planteamientos, querida Dani? Sí, miren, abre muchas cosas. Ahorita que estaba Luisa haciendo la descripción, yo me acordé, dije, bueno, por esas cosas yo dejé de subirme al metro porque me asfixiaban, porque había estas historias de que me apretaban y eso ya tiene mucho tiempo, cuando incluso yo soy la más feliz usuaria del metrobús y del trolebús porque voy al aire libre y de caminar, ¿no? Y ahora últimamente intentando el asunto de la bicicleta porque justamente pues esas eran nuestras historias de hace muchísimos años, la historia bueno, muchísimas, o sea, el metro Pino Suárez te sacaban, te metían, la gente te apretaba, o sea, y te podías esperar horas cuando hablamos de estas historias de mis CDs y eso, bueno, pues cuando iba a la prepa podía esperarme 40 minutos o 30 minutos en una estación. Entiendo que eso es una cosa que se había superado y que ahorita, este último año, por muchas de las cosas que veíamos también en redes, yo veía todas las cosas que ponía Luisa en el metro, había empeorado, ¿no? O sea, que había sobre la línea 3, pues todo el mundo hablaba y había videos de personas que pues a mí me escandalizó uno que llevaban la puerta abierta, ¿no? En el vagón. O sea, había muchos indicios, como bien dice Luisa, de que esto estaba empeorando, o sea, que no es la misma historia, o sea, que de una mejora, de pronto hubo una empeora. Ahora, hay otras cosas, o sea, como que todas las partes hay que escucharlas con mucha atención, porque hay otras cosas que efectivamente sí son anómalas. Una cosa es que no se le dé suficiente atención a el aumento o lo que genera el aumento de la población, por ejemplo, arreglar las escaleras, que eso siempre ha sido un gran tema, el por qué no se arreglan muchas veces las escaleras del metro para personas, pues, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad, que no son fáciles. Pero una cosa es eso y otra, la cantidad de accidentes. Hoy me llamó la atención también que hablaran de esto de la caja negra, que la caja negra no se encontró en el accidente, que se encontró en una camioneta afuera. Eso sí no es normal. O sea, o no, bueno, nada es normal, pero eso sí habla, y por lo menos la jefa de gobierno dejó ver ahí, sí una preocupación por alguna cosa extraña. Aquí hay un actor del que poco hemos estado hablando, del que poco se habla, que es el sindicato y el personaje de Fernando Espino, líder sindical, que es un personaje muy controversial desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Entonces,
A mí lo que me parece más preocupante es que de pronto parece que tenemos que ver a quién le creemos. Si al gobierno de la ciudad o al discurso de Claudia Sheinbaum que nos dice esto que está pasando no es normal, porque sí le estamos poniendo atención y sí le estamos poniendo presupuesto y sí estamos haciendo, por eso hicimos esto de la línea 1, de detenerlo para que por primera vez haya mantenimiento o se arreglen cosas o lo estemos revisando. Con esto que deja ver como si realmente pensara que hay un intento de sabotaje, y por otro lado, el del metro, con estos papeletos diciendo nos tienen en unas condiciones en las que no se puede trabajar, y digamos que por trayectorias, la trayectoria de Fernando Espino y la trayectoria de Claudia Sheinbaum, yo me inclinaría a creerle más a Claudia Sheinbaum, ¿no? que a Espino, porque la de Espino pues no es nueva y ahí tendremos que hacer una revisión de cuál ha sido el papel del líder sindical desde hace mucho tiempo, que tiene mucho control dentro del metro. Pero a mí me faltan todavía elementos de investigación para poder tener más firme la idea de cuál de las dos cosas puede ser más creíble. O sea, como que esto de la caja negra que hoy salió, a mí me brincó mucho, tendría que leerlo más, ver más, estudiarle un poquito más, eh, eh, como para tener más elementos de a quién o qué cosa puede ser más creíble, ¿no? O qué cosa puede estar más documentada. Pero me parece muy peligroso, de verdad, que una cosa como el metro, como un sistema de transporte público, se empiece a usar con intenciones pues electorales o con intenciones porque al final lo que se afecta, y el otro día he estado un poco desconectada, pero sí me he checado algunas cosas de Momentum, la entrevista a Martí Batres, lo que decía del chofer, del conductor, pues, del metro, que era uno de los más graves por la afectación de este choque. Me parece que sí, o sea, que ahí el tema es que no, lo que estaría muy grave, lo que me parecería que realmente sí requeriría una explicación muy amplia, más allá de los militares que ahorita les digo, pero más allá de eso, una explicación muy amplia es si hay realmente alguna cosa que tenga que ver con sabotaje por temas electorales, o sea, por temas de la política partidista, eso sí requeriría una sanción y una explicación muy amplia a la ciudadanía, porque estamos hablando de vidas humanas, de la percepción de la gente que se va a subir al metro y con toda razón, con mucho miedo, y que no tiene otra opción tampoco de transporte. Y que creo que eso sí me parece lo más grave, ¿no? O sea, que sí tiene que investigarse a fondo si hay algún tipo de estas cosas, porque me parece eso lo más grave. Eso por un lado. Lo de la Guardia Nacional, que puede ser muy controversial, pues sí, necesitaríamos, es que el anuncio fue hoy, entonces necesitaríamos saber con más claridad, o que le hubieran preguntado, pues, cuáles van a ser las funciones, ¿no? Yo creo que hay una intención desde hace varios meses y desde el inicio de que nos vayamos acostumbrando a ver a la Guardia Nacional en distintos espacios de nuestras vidas en sustitución de muchos policías, ¿no? No sé si eso esté bien o mal, no alcanzo todavía a discernir las implicaciones que eso tiene, pero sí creo que esa es parte de la intención de esta administración. Bueno, la Guardia Nacional llegó para quedarse un largo rato, vámonos como acostumbrando a que estén, pero sí necesitamos una explicación de quién es, de qué es lo que, cuáles serían las funciones. No me parece eso de verdad, no me parece eso tan grave como la posibilidad de que muchos de estos accidentes que se están viendo pudieran tener alguna intención o algún tipo de acción provocada para desestabilizar al gobierno. Eso sí me parece que es lo que tendría que ser nuestra prioridad de investigar. Ya, gracias Daniela. Mi querida Jessica, pues bueno, yo así nada más, déjame decir, yo creo que hay de todo, ¿no? O sea,
pasa todo. Esto que señalaba Luisa, estas fallas cotidianas en muchas estaciones y que también puede haber sabotaje y que todo está pasando ahí, ¿no? Déjame ahorita detenerme en esta parte que tiene que ver con lo de la Guardia Nacional y ahorita que Luisa también colocaba algunos datos, déjame colocar otros, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo que en la Ciudad de México son 195 estaciones que tenemos, ¿no? Donde más hay son las subterráneas, que son 115. Hay 55 superficiales y hay 25 elevadas. Estoy viendo también en el dato que de usuarios en promedio por día, en el año 2021 eran 2.200.000 usuarios por día. Si hablamos de 6.000 elementos de la Guardia Nacional, estamos hablando que en términos por estación serían 30 elementos por estación de la Guardia Nacional. Y si hablamos de cuántas personas por Guardia Nacional, estamos hablando que serían 382 personas estarían cuidadas o supervisadas, como le quiera usted ver y llamar, por un elemento de la Guardia Nacional. Ese es, digamos, los datos duros. Claro, y yo comparto lo mismo, sí, pero ¿qué demonios van a hacer? ¿No? Que eso tendría que anunciarse con toda una estructura, una explicación, datos muy concretos, no así aventarnos así el petardo ese y todos a ver, ¿cuándo pasó esto? ¿Cómo llegaron a esa decisión, no? En fin, ¿cuál es tu valoración? Sí, perdóname más que me meta. Ahí justo porque insisto en que hay muchos meses con letreros del sindicato. Si la hipótesis es que es efectivamente un sabotaje del sindicato, o sea, ¿qué va a hacer la Guardia Nacional? Ir a decirles, hey, no te muevas de tu lugar, o, ¿sabes? O sea, como que más bien tendría que ser un diálogo o algo más político, creo yo, que No, pero aparato. yo no sé si es el sindicato o es otro actor, ¿no? Claro, bueno, Podría ser el sindicato y otro actor, ¿no? o sea, ¿O tendría no? que ¿O ser no? las personas usuarias, ¿no? Para que tuviera sentido, digamos eso, o sea, que la gente estuviera haciendo cosas ahí, porque de otra manera como que está muy raro. Y lo que dice Dani de la presencia del sindicato no es velado, ¿no? O sea, ahí están los letreros. Es más, hay estaciones donde las taquillas, donde compras tu boletito, hay una cerrada y dice, estamos cortos y estamos actuando mal por culpa del gobierno, atentamente el sindicato. O sea, a nadie se le pierde que hay letreros por todos lados desde hace meses del sindicato diciendo que es culpa de la autoridad. Entonces, claramente, digo, si no es estos accidentes, un conflicto hay, eso no está escondido, pues, ¿no? Jessica. Es que la verdad, digo, efectivamente, cuando uno hace esas cuentas, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Luisa en los argumentos que plantea, porque los que hemos usado el metro prácticamente en toda nuestra vida, ¿no? Que por ejemplo es mi caso, yo últimamente que trabajo en casa ya no lo uso tanto, pero lo cierto es que los vagones, ¿no? Son los mismos que usaba cuando iba a la secundaria, a San Cosme, ¿no? En realidad, creo que esa es una de las cosas por las que este anuncio, que estoy totalmente de acuerdo en que fue hecho, pareciera como a sopetón, y si me permiten decirlo, ojalá no exagere, creo que hasta parecía como una amenaza, ¿no? Después la jefa de gobierno dijo, no me quiero meter yo en más detalles, ya se investigará, ¿no? Pero diciendo, lo que se va a hacer es que se cuide con la Guardia Nacional esto que ya se nos está haciendo muy raro, ¿no? Y efectivamente, si es un conflicto con el sindicato, ¿no? Digamos, ahora sí que como ahorita que están de moda las operaciones quirúrgicas, de alguna manera, tendría que haber la revisión hacia el sindicato y no decirle a la población, porque me parece que eso fue el mensaje, por lo menos así se escuchó esta mañana, que van a estar cuidados para ver quién le está haciendo daño al metro, cuando la percepción de esos millones, mi querido Ernesto, que tú mencionas, es que no se ha dado mantenimiento al metro en muchísimo tiempo y efectivamente no es solo de esta administración, es de la administración pasada incluso, o sea, pero al final es eso, que los usuarios que utilizamos el metro de manera cotidiana, no vemos que haya una inversión seria al metro hasta que ya están las tragedias. ¿Qué pasó cuando se
el centro de control, ¿no? Que se incendió, recuerdan que fue terrible y que provocó un paro de varias líneas, de varias estaciones. Y ahorita, esta mañana, la jefa de gobierno, cuando quiere desmentir de que se le ha dado más presupuesto al metro, presenta todo el cambio de este centro de energía como si fuera una inversión, cuando en realidad sabemos que es para paliar el problema que había con el centro de control, que en realidad ya no servía y que los trabajadores te lo decían en ese momento, ¿no? Llevamos meses pidiendo, porque sabíamos que esto pues, se podía incendiar, y eso tiene, no estamos hablando, digamos, de los sabotajes de este momento, como lo menciona Claudia Sheinbaum, sino lo mencionamos de meses. Ahora, yo veía los documentos que presentó Fernando Espino, efectivamente con todas los asegúnes, como dice Dani, que podríamos tenerle a Espino, pero él en noviembre presentó una propuesta de presupuesto para que los trenes se ocuparan, voy a tratar aquí con el celular, que de por sí soy re mala con los celulares, y luego aquí, pero voy a intentar para no regarla, ¿no? Este documento que él pedía 3.500 millones de pesos más para el mantenimiento de los trenes, decía que se necesitaban en mantenimiento en al menos 291 trenes, de los más de 300, creo que son 305, 304 trenes que existen, porque decía que 166 trenes de estos, es decir, la mitad de los trenes que se utilizan, en realidad ya estaban circulando muchos más kilómetros para los que se habían pues, digamos, fabricado. Y yo creo que la molestia en general, porque sí creo que es una molestia de la población genuina y absoluta, no solamente por estos videos terribles que hemos visto últimamente, de cómo sí, siempre había habido aglomeraciones, pero efectivamente últimamente han sido terribles, que las aglomeraciones llegan hasta que ni siquiera puedes bajar la escalera en estaciones como Pantitlán en hora pico. Lo que a todos nos queda claro es que la prioridad gubernamental en este momento no es eso, al grado de que la jefa de gobierno, cuando le toca esta tragedia, estaba haciendo su pre-campaña en Michoacán. Entonces creo que eso es la molestia por mucho, ¿no? De lo que está pasando. Ahora, si esta es la solución, si lo que están planteando de manera muy general por el anuncio que se hizo hoy, es que la presencia de la Guardia Nacional va a hacer que tengamos un mejor servicio, pues me parece que todos los usuarios sabemos que eso no va a ser cierto. Y también efectivamente me parece, como decía Luisa, muy desafortunado el mensaje del presidente antes de que se hiciera este anuncio, como diciendo, aquí la continuidad, todos, Claudia Sheinbaum tiene todo mi apoyo, porque otra vez estamos viendo que en la situación del metro se está metiendo otra vez la sucesión presidencial, que es más importante, que primero tienen que decir, hacer la aclaración, que esto, que no es que Claudia Sheinbaum sea mala funcionaria, sino que ella todavía puede suceder al presidente, digamos, de alguna manera, antes que el bienestar de las personas, de alguna manera, tienen que hacer esa acotación y lo tienen que hacer en la conferencia. A mí me parece, creo que en general los ciudadanos capitalinos somos más reacios a la presencia militar que en todo el país. Creo que mucha gente ha aceptado la presencia continua de la Guardia Nacional, del Ejército, porque en otros lugares ellos no ven presencia de otra corporación. Yo creo que esto puede revertírsele al gobierno de la Ciudad de México, porque en esta ciudad creo que no es precisamente la misma percepción que se podría tener, aunque se apoyen a las Fuerzas Armadas, eso sin duda yo no lo estoy poniendo en duda, pero sí creo que podría tener, pues, podría ser peor la decisión que tomaron que en realidad haber tomado otras. Y lo que siento, yo no puedo olvidar, la verdad, cuando se cayó la línea dorada, ¿no? Que ahí nos enteramos que llevábamos más de un año sin subdirector de mantenimiento del metro, ¿no? Y que efectivamente la exdirectora, Florencia Serranía, todavía no sabemos cuál es su sanción, que en realidad, bueno, pues sé que no la hubo, pero que no vemos tampoco que haya una directriz para castigar lo que se está haciendo mal dentro del sistema de transporte colectivo. Y creo que sí el deterioro de lo que está pasando en el metro a todos, a ojos de todos, es claro, ¿no? Hasta en las pintas, ¿no? Como ya, y simplemente en las ventanas, ¿no? Ya no hay donde puedas tú rayar, ¿no? Porque ya están todas rayadas en algunos, por lo menos en las estaciones que yo uso. Entonces sí me parece preocupante, y ahora vuelvo a decir nada más con lo que comencé, si están haciendo una campaña de sabotaje también es muy preocupante, porque
hay muchas vidas en juego. En cualquier momento, pues puede haber un accidente mayor de los que ya ha habido, ¿no? Yo puedo decir una cosita. Adelante, Dani. A mí me parece que, a ver cómo lo planteo, que es que tenemos que tener cuidado con este asunto de dejarnos llevar por las percepciones, porque es muy curioso que cuando decimos no ha tenido mantenimiento en 50 o 100 años, o no sé cuántos, o sea, desde que existe, eh, este es el único gobierno que yo conozco desde que cubro la Ciudad de México que ha hecho algo por el mantenimiento del metro, que es cerrar la línea 1 y empezar a trabajar. O sea, desde que yo empecé a cubrir la ciudad hace, no sé, 30 años hasta ahora, no había ocurrido algo que un gobierno le pusiera atención. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso, porque no es un tema, insisto, de presupuesto, ni de falta de interés, porque sí creo que hay un interés específico de este gobierno por trabajar el tema de la movilidad. Y miren que yo he sido muy crítica de Claudia Sheinbaum en los últimos meses por muchas cosas que ha hecho, ¿no? Por muchas que no podemos enlistar aquí, pero ya las hemos mencionado en otros programas. Pero particularmente, a diferencia del de Ebrard, del de Mancera, de los regentes, de todos, yo jamás había visto un gobierno que pusiera atención en, no vamos a revisar y a limpiar y a hacer algo, si quieren después de lo de la línea 12, si quieren después de lo que sea, pero pues hay un trabajo, el metro de la línea 1 pues sigue parado, porque sigue en rehabilitación, ¿no? Y siguen en rehabilitación. Y el tema de la movilidad con lo de los trolebuses, eso, sí ha sido un tema de agenda de este gobierno particular. O sea, la movilidad, el resolver el tema del transporte público o atenderlo, sí ha sido parte de su agenda, a diferencia de otros gobiernos que no tenían eso, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que tener un poco cuidado con el tema de las percepciones, e insisto, necesitamos, por lo menos yo, tener más elementos de investigación y de claridad. Lo que sí creo es que se ha manejado muy mal comunicacionalmente. Eso sí, ir hoy a la conferencia y soltarlo así, bueno, pues a todos nos cae como de bomba, o sea, sin estrategia o sin claridad, sin especificarnos y sin explicarnos antes qué pasó precisamente con serranías, o sea, todo ese tipo de cosas que sí son un tema más de comunicación y que generan estas percepciones y este caos, y que también es error, porque un gobierno tiene que saber comunicar justo para no provocar confusiones entre la ciudadanía, eso sí es cuestionable. Pero lo demás, yo sí creo que este gobierno, por lo menos agenda de movilidad y de transporte público, sí tiene y sí le ha puesto atención a ese, en global, pues, no solo es el metro, es una serie de acciones para atender la movilidad. Entonces, solo quería decir eso. Yo Sí. rapidísimo, perdón, también puedo hacer un apunte ahí en friega. Sí, Solo, sí, sí. digo, yo ahí no le quitaría mérito, la verdad, ni, o sea, sí creo que ha habido muchas administraciones que han priorizado, digamos, o segundos pisos o la agenda, digamos, cochista conocida en el mundo de la movilidad. Pero bueno, creo que también, por ejemplo, Ebrard tenía, o sea, desde Ebrard creo que ha habido un proyecto, digamos, al que ahorita se le dio muy buena continuidad de movilidad, o sea, las ecobicis, el Metrobús, como que, o sea, sí creo que es una agenda de gobiernos de izquierda, que no hay, digamos, se ve en la ciudad porque la ciudad ha tenido gobiernos de izquierda, ¿no? Yo no le quito ese mérito a Claudia, creo que justo si algo ha hecho particularmente además esta administración es el como cambio a lo eléctrico y todo esto, sí, o sea, en eso como que estoy de acuerdo, pero también como que creo que una cosa es una y otra, no sé, sí ha habido muchas denuncias, por ejemplo, estos videos de las grietas del metro, todos los reporteros las habíamos visto antes de que fuera este colapso, ¿no? Igual y no fue eso, igual y efectivamente era un tema estructural, pero hay una entrega-recepción cada administración, ¿no? Es más, el director de la administración pasada de Mancera era diputado cuando hubo una comisión que desde la asamblea pagó estos exámenes carísimos de París para hacer el primer dictamen en donde se determinó que estructuralmente no había fallas, ¿no? Entonces, como que, digo, yo creo que justo está bien esto de no meternos en si es un tema de administraciones políticas o no, porque culpa de todo seguramente hay, sino en cómo se está planteando la solución. Y a mí eso es lo que no me termina de convencer de este momento, ¿no? Y ya sé que a lo mejor es teoría del complot o lo que sea, o aunque no se tenga ningún tipo de relación,
hay un derecho en la ciudad a la protesta. Y en la Ciudad de México, una gran forma de protestar ha sido siempre estos pases libres, ¿no? O sea, en muchos momentos estudiantes, digo, a todos nos ha tocado, hemos participado, ahí sí, en momentos, que cierras los torniquetes y la gente pasa gratis en protesta por alguna cosa, ¿no? En el 2 de octubre siempre pasan muchas manifestaciones de mujeres, y hoy estaba convocada a la misma hora una manifestación de mujeres en protesta por este estudiante de la UNAM que murió en este choque de la línea 3. Yo no sé si ni siquiera estaban enterados a lo mejor, pero de que esa manifestación ya no se va a hacer con la Guardia Nacional o no va a salir igual, porque obviamente no creo que la Guardia Nacional se quede al lado así, bueno, pues pásenle gratis todos. Digo, no sé cuál sea su instrucción cuando haya manifestaciones sociales, ¿no? Pero sí hay como, por lo menos eso se va a cruzar. Y yo creo que una protesta, digamos, por una estudiante muerta que no se debió morir, sí era importante, ¿no? Incluso si no es culpa de esta administración o si sí es culpa de esta administración, es un acto simbólico de memoria que importa. Entonces también ahí hay otro elemento que digo, bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando la gente quiera protestar en el metro? Porque pasa mucho más seguido de lo que vemos esto de los pases libres de torniquetes, ¿no? No sé, a menos que la Guardia Nacional tenga instrucciones de eso, pero bueno, hay como muy poca claridad todavía de eso, ¿no? Ya. Pues sí, Jessy, si tú quieres completar con algo más y para pasar al otro tema, pero bueno, creo que también están poniendo aquí temas muy, muy importantes, por ejemplo, esta parte de la politización, ¿no? Que se está dando y la oposición está durísima. Ahorita estaba viendo con un ojo al gato y otro al garabato que está ya en redes golpeando durísimo a Claudia Sheinbaum por esta decisión, pero bueno, sí, a mí me parece que lo que dice Dani es muy acertado. Hay que ser prudentes, hay que tener cuidado, pero algo pasó o algo está viendo Claudia Sheinbaum y ahorita lo que tú nos estás comentando, Luisa, de que hoy decidió que a las 2 de la tarde pues esté arribando la Guardia Nacional al metro, ¿no? ¿Por qué hoy a las 2 de la tarde con esa urgencia, sin una explicación? Y bueno, ¿qué decir sobre esto? Y si quieres complementar algo más, Jessy. No, que nada más ahí sí, cuando dijo Claudia Sheinbaum esta mañana, ahorita que Dani decía lo de la caja negra, pues por supuesto que así seamos usuarios del metro de toda la vida, pues yo no sé dónde está la caja negra de un metro, ¿no? De un vagón, no tengo idea. Entonces, obviamente, ¿no? Eso te da indicios, y me imagino que eso es lo que vio la jefa de gobierno, de que algo está pasando con los que sí saben dónde están las cajas negras. Como bien decía Luisa, que es un conflicto fuerte, pero quizá habrá que ver a qué investigaciones se llegan. Lo que sí creo es que no va a ser tomado por la ciudadanía, al menos no, siento desafortunada yo también la decisión. Ahora, lo que también hay que decir es que este metro, ¿no? Fue construido hace décadas, ¿no? Empezó a operar en los 60. Entonces, obviamente, se tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Para que continúe de manera, dando su servicio de manera correcta y sobre todo de manera segura para los usuarios. Entonces, obviamente lo que nosotros buscamos en los gobernantes cuando los elegimos es que si hay alguna prioridad que tenga que tener el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, en este caso, es que si ven la manera en la que está, digamos, fue descuidado por la administración, que sea del color que sea, como sea, si ellos llegaron y les tocó, digamos, esas instalaciones con esas características, con esos trenes tan antiguos, por ejemplo, tan rodados, no sé, como sea, pues lo que esperamos es que sea una prioridad siempre para que se arregle, ¿no? Porque además, insisto, son millones de personas las que todos los días utilizan el metro de la Ciudad de México, ¿no? Y sí me parece que en realidad, insisto, esa decisión de no tener ni siquiera un subdirector de hace unos años, a mí me refleja un poco las prioridades en las que está el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y habrá que ver qué pasa con esta decisión, más allá de la oposición, ¿eh? Porque creo que esto no es la gente, hay mucha gente que usa el metro y que tiene mucho más poder en su voz, ¿no? Que cualquier, el PAN podría decir lo que sea, ¿no? Pero en realidad los que van a decidir que si están de acuerdo, ¿no? Con esta decisión son los usuarios y eso lo vamos a ver en las próximas horas, ¿no? Más allá de hacer política con esto, ¿no? Lo que sí creo es que era evidente, es evidente que al metro le hacen falta pues muchas cosas, ¿no? Es lo que creo, la verdad, y que sí es grave, o sea, efectivamente ahorita que decías de qué está viendo la jefa de gobierno para que presente esto, pero creo que no es la manera, ¿no? No sé, a ver qué pasa
con el transcurso de los días, ¿no? De cómo se lleva a cabo esta implementación. Pero efectivamente, ahorita que Ernesto hizo las cuentas, pues sí, 6,000 elementos son muchísimos. Ya, pues bueno, es todo un tema, nos va a dar todavía para mucho. Yo nada más complementaría y con base a lo que voy leyendo de la audiencia y que siempre es común, quien defiende la 4T se lleva los aplausos y quien es crítica no se los lleva. Y ahorita déjeme nada más compartirle esto que comentaba Daniela de pues defender o colocar temas también de lo que sí está haciendo la jefa de gobierno y esto que colocaba Luisa Cantú y Jessica Cermeño de lo que no se está haciendo, me parecen exactamente igual de equilibrados. No, me parece que está bien que se diga lo que se hace y está bien que se diga lo que no se hace. Lo digo porque pues ya a Jessica y a Luisa ya les estaba lloviendo y hasta parecen panistas y quién sabe cuánta cosa, y Jessica es de Univisión y eso, Daniela, tú sí tienes la razón y no, no se vaya con eso, créame, ahí está usted escuchando 3 periodistas con bastantes elementos para colocar los temas que consideramos que son de interés público y que consideramos que la audiencia tiene que conocer, que es útil tener estos otros elementos. Ni todo es para arriba, ni todo es para abajo. En fin, son elementos y nada más quería complementar con eso. Y nos quedan 10 minutitos para hablar de pues la ministra Yasmín Daniela Pastrana, pues ya salió el peine y bueno, ella ha guardado silencio, finalmente guardó silencio y no salió luego a responder como nos acostumbró estos días, pero tremendo. Y entonces aquí entra, bueno, primero es el tema de la UNAM, por un lado, no primero, pero es un tema es la UNAM y otra es si una ministra, aunque se dice que no hay elementos jurídicos para quitarle el título y demás, si es una ministra que debería dejar de ser ministra o no, también ahí creo que entramos en otro dilema. ¿Qué decía al respecto, Daniela? Mira, sí, yo creo que lo del tema de la ministra, lo bueno de todo esto del tema de la ministra es que nos dejó agenda para muchos temas. Ustedes ya pusieron uno en la mesa el martes, que todos los temas que se abrieron con el tema de las universidades, no solo es la UNAM, es las universidades, el otro tema que yo he tenido muy pendiente, el de la educación media superior, que es ahí donde se abre el boquete para el ingreso a las universidades, los plagios en las universidades, todos los que hemos sido maestros los hemos padecido, y la incapacidad. Uy, se congeló. Se congeló. Copiar al otro o Ya. que está mal en el sistema y que tiene que revisarse, lo que es los fraudes. Ayer estuve en una reunión en Casa Impronta de editores a propósito de todo el tema de la pirateca, que también se ha abordado acá en el programa, y hablaban de esto, ¿no? Empecemos a trabajar el asunto de la no autoría, no hablemos de fraudes, digo de plagios, hablemos del fraude, porque lo que hizo la magistrada, y eso sí hay que tenerlo claro, no, el problema no es lo que hizo, para mí el problema central no es lo que hizo con su tesis, que puede estar totalmente mal, pero es una práctica que ocurre muchísimo en muchas universidades y es una cosa que tenemos que poner el ojo seriamente. El problema es que en su defensa no solo lo hizo todo mal, sino siguió intentando defraudarnos, o sea, siguió intentando engañarnos una y otra vez. Yo también agradezco que ya no esté hablando, porque dices una y otra vez tratando de torcer las cosas para defenderse de algo que sí es ahorita. Tendría que quitarle el título o no, pues la UNAM ya dijo que no tiene herramientas, entonces que tiene que revisar cómo puede quitar el título, pero también me preguntaría si entonces tendrían que quitarle la presidencia a Peña Nieto por el plagio de su tesis, porque pues fue presidente sin un título válido por su tesis que también plagió, ¿no? Y empezamos así y entonces se empieza a caer una serie de cosas y cómo reviertes lo que ya se hizo. Más bien creo que tendría que servirnos ahorita
todo este tema para abrir la caja y revisar muy bien cómo está este sistema, tanto el educativo, el sistema de maestros, el sistema de otorgamiento de tesis, ya lo decía yo en la tertuliana, yo sí creo que las tesis, bueno, lo que a mí me tocó ver en mi única experiencia, por eso me corrieron de la Septien, por intentarse hacer un seminario de tesis con Luisa y Jimena y José Ignacio Íñigo, ¿no? Y terminé corrida porque había un señor que dominaba y controlaba todas las titulaciones de los muchachos, ¿no? Y controlaba durante años y tuvo ahí el control, tú te titulas tú, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues creo que ahorita, aprovechando eso, tenemos que empezar a discutir y a revisar todo lo que significan estos sistemas escolares que nos están haciendo mucho daño socialmente, más allá de si van a hacer algo específico con la ministra, dicen por ética tiene que renunciar, pues por ética no debió intentar engañarnos ahorita con todas las truculencias que hizo para salvar el pellejo, ¿no? O sea, para empezar, hubiera sido mucho más honesto decir, y pues no hice esto, fue hace años cuando no sabía, ¿no? Que tenía que no hacerlo así, y porque pues en la universidad todo el mundo lo hacía. Ah, bueno, en lugar de querer como engañarnos, eso sí. Pero más allá del caso, que yo creo que no va a tener ya muchas más consecuencias, porque pues parece la papa quemada, ¿no? O sea, la FES dice, se lo paso a la UNAM. La UNAM dice, porque no sabemos qué hacer, o sea, plagió, engañó, o sea, su tesis está copiada, pero se lo pasó a la UNAM. La UNAM dice, se lo pasó a la SEP. La SEP, pues va a decir, tomo nota, pero pues yo qué, o sea, la UNAM es autónoma en esas decisiones, ¿no? Y nadie quiere tomar la definición de qué hacer, porque, pues, ¿qué haces con con toda la gente que ya ha hecho carreras, insisto, hasta la presidencia? Ni modo que ojalá revertiéramos los 6 años de Peña Nieto, pero no se pueden revertir, ¿no? Por una cosa que es estructural. Entonces, yo creo que lo que sí está bueno es que nos abra todo este campo de acción y de trabajo pues para trabajar en lo que hay que corregir, porque se requieren hacer cosas urgentes para corregir este sistema. Nos está haciendo mucho daño. Gracias, Dani. Creo que va Luisa, ¿verdad? Sigue Sí. la querida Luisa. Esto que ahorita decía Dani, que lo sintetiza muy bien esta parte, ¿no? De que la FES dice que es una copia sustancial y la UNAM dice no tenemos los mecanismos para invalidar el título y va a la SEP. Hoy el presidente me parece que fue muy crítico al respecto, ¿no? De decir nos quieren aventar a nosotros la responsabilidad cuando el tribunal dice él debió haber tomado la decisión y bueno, el tribunal dice nosotros no tenemos esas atribuciones, ya se aprobó y el rector decía ayer también ya se aprobó, pero yo he escuchado y leído parte de lo que ha argumentado el tribunal universitario también y ellos dicen pues se expidió, se aprobó en el examen, se dio ya la aprobación de ella y entonces no hay forma de quitarlo, ¿no? Entonces, López Obrador hoy fue crítico al respecto de por qué no toma la decisión la UNAM y por qué la tiene que tomar la SEP, ¿no? ¿Qué decir sobre esto? Y me parece que ya ahí también estaba viendo a nivel prensa varios comentarios en torno a que se está metiendo con la UNAM y con el rector y estamos en el proceso también de la sucesión del rector este año. Entonces, también esto se puede politizar a partir de esto de Yasmín Esquivel. ¿Qué decir y cuál es tu valoración, querida Jessy? No, Luisa. Sí, pues no, es que es un gran enredo. Bueno, primero decir que ese profesor que decía Daniela finalmente fue corrido por denuncias de acoso de género. Entonces, bueno, justo ese es el tipo de perfiles que a veces están en control de nuestras titulaciones y justo benefició a muchas alumnas de forma extraña y obviamente, o sea, en todas las escuelas hay historias de corrupción terribles de las tesis que yo coincido que se tienen que revisar, ¿no? Pero bueno, y ahora ya me dijeron panista, ahora me van a decir priista. La diferencia que yo sí veo con lo de Peña y la ministra es que para ser presidente no necesitas una licenciatura en Derecho, ¿no? Y para ser ministra sí. O sea, sí la Constitución dice que uno de los requisitos para ser integrante de la Corte, que además, digo, presidente es uno, está más cañón, pero pues son 11, ¿no? Sí, digo, como que a mí además de la parte académica, la parte de función pública, digamos, también me salta,
debería ser abogada, y el primer paso para ser abogada, independientemente de toda la trayectoria que tenga, que nadie se la regatea, pues sí es haber hecho una tesis de licenciatura. Entonces, digamos que ahí sí hay una violación que en otros casos de plagio no importa porque no es un requisito fundamental para el cargo. No que esté bien, y Peña no se puede defender por ningún lado, ¿no? No me quiero malinterpretar, pero sí en el caso de la ministra Esquivel, pues son 11, ¿no? Y sí, el primer requisito es ser abogado. Yo ahí también pensaría, pues son 11 y duran la vida entera, ¿no? Década y media, como que debería haber mejores filtros. Ahí, como que yo recuerdo mucho esta discusión que hubo ahora para el cambio de presidencia, que decían que no tenían que ser cargos políticos y que debería ser gente solo por su trayectoria jurídica. Y pues claramente no han llegado ahí por ser las mejores 11 personas en materia jurídica, ¿no? Si no hubiera atajos políticos, muchas de estas personas no estarían ahí, o nos hubiéramos dado cuenta en algún punto de estos 35 años de esto que salió justo en este momento político. Entonces, como que a mí es difícil analizarlo porque evidentemente hay un componente político en la revisión, en su afinidad de pensamiento, digamos, en ciertos proyectos con el presidente y demás, pero bueno, eso no quita que también sea parte de este sistema fallido que ya decía Dani, ¿no? Que hay que revisar cómo opera la UNAM, el rector y sus también movidas políticas, o sea, como que es un tema que tiene muchísimas aristas, pero igual que en el metro, ¿no? No porque haya esas aristas es menos grave. Yo también creo que si hubiera dicho, pues sí, a los 22 años o a los 20 cometí un error y lo compensé así y así, hubiera sido distinto a presentar una denuncia ante la fiscalía, porque además la fiscalía tiene muchísimo trabajo, puedes ponerla a hacer cosas que no tendría que hacer con esta evidencia, a mí me parece hasta pues grave, ¿no? Y salir justo a mentirle a la opinión pública una y otra vez, ya también hizo el tema otra cosa, que si hubiera sido un asunto de cometí un error de estudiante, porque ¿cómo castigas a alguien por algo que hizo hace 35 años, ¿no? Digo, en un caso como este, ¿no? Que no es, digamos, un delito grave, sino un asunto así como administrativo. Yo no tengo la respuesta, entiendo por qué se están echando la bolita, ¿no? Puedes efectivamente invalidar una trayectoria de décadas y sobre todo, pues decisiones que han sido sustanciales, digamos, de la Corte en estos momentos por algo que alguien hizo de estudiante, no lo sé. Creo que, como decía Dani ahorita, va a ser un buen precedente a ponerse ahí, pero sí tiene que resolverse de una forma que no sea que no pase nada, porque todas las estudiantes y todos los estudiantes vemos la tesis como el peor proceso de nuestra vida, pero la terminamos haciendo porque es importante y porque es formativo, ¿no? Y justo si no pasa nada y puedes un día terminar siendo ministro, pues está bastante mal, sobre todo en la máxima casa de estudios de nuestro país. Entonces creo que no nos queda más que esperar, pero sí no quitar el dedo del renglón y también ver ahora sí cómo va a responder, porque otro de los requisitos constitucionales es literalmente gozar de buena reputación, ¿no? Sé que no es la única que podría tener cosas a revisarse, pero bueno, nos da la excusa, digamos, también para hablar de estos perfiles y para insistir en que efectivamente no solo es o sea, sí es el tema de que sean elecciones políticas y les quedan muchos años a muchos de ellos. Entonces, a lo mejor que sepan que estamos revisando con más escrutinio también será bueno para la Corte. Ya, pues Jessica, ¿con qué cerrarías también sobre este tema? Oye, a mí que siempre me dicen de la derecha, de la Sí, oposición, en sí, esto estoy totalmente de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando esta mañana dijo que la UNAM se estaba saliendo de su responsabilidad y que tenían que definir eso. Ahí creo que es eh, un, una cosa que ocurrió dentro de la UNAM, digamos, dentro no, y no me refiero obviamente a las instalaciones, sino lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sí estoy de acuerdo con el presidente que lo que están haciendo es como echarles la bolita a ellos para que ellos definan, cuando en realidad sí creo que tendría que ser una posición mucho más firme de la Universidad Nacional Autónoma de México y más clara, menos ambigua. Ahora, eso es, digo, por lo que dijo el presidente, yo concordaba con él esta mañana. Pero al final, digamos que la única cosa que podría resarcir el daño de alguna manera en este momento es que Yasmín Esquivel decidiera, pues ella sola dejar pues su cargo, ¿no? Dejar la Suprema Corte. Dice Luisa que no sabe si pueden juzgar a la gente por lo que hizo cuando eras estudiante. Es que ella ni siquiera es solamente por lo que hizo cuando era estudiante y cuando se quedó con esta tesis replicada ya no sé cuántas veces, sino por lo que hizo ahora, ¿no? Que sabemos que intentó cooptar o amenazar de alguna manera a los involucrados para ella salir bien librada. En realidad es una mujer con una
actitud que se ha mantenido hasta ahora, por lo menos hasta este punto concreto de la tesis, no la hemos visto ceder, y creo que la única manera de resarcir algo tendría que ser que ya se fuera, pero la verdad es que en México mucha gente que tiene que irse de sus cargos por las peores decisiones que tomó, por lo que se les encontró, por lo que nunca pasa, casi nunca pasa. Pocos son los que en realidad deciden por la conciencia, por su propia conciencia, dejar un cargo y así lo establecen, para que su buena reputación no tenga más daño, pero pues ya vimos que a Yasmín Esquivel le vale, ¿no? Pero sí creo, como el presidente, que la UNAM tendría que establecer así, porque al final fue el protocolo de la UNAM, son las reglas de la UNAM. Ya sé que no existe, digamos, una regla específica para esto, pero al menos tendrían que pedirle que rehaga una tesis nueva, ¿no? No sé, creo que es lo mínimo que podría decir la UNAM, ¿no? Por eso sí, concuerdo con el presidente de que le están echando la bolita a los demás, ¿no? Pero pues a ver qué pasa. Pero hay una cosa que sí es real, o sea, la SEP sí da las cédulas, profesionales. Sí. O sea, pueden no quitar el título, pero la SEP sí podría dar la cédula profesión, o sea, sí podría quitar la cédula profesional, o sea, sí podría hacer algo. Sí, es El tema verdad. es que ¿por qué se lo pasan a la SEP y no lo resuelve la UNAM? Y la UNAM dice, no, yo no tengo elementos. Y también la Corte pues no dice. Y la Corte es el otro elemento que tendría que decir, bueno, con o sin título, tiene estos requisitos para ser ministra, o sea, tiene validez para ser ministra o no, pero es que nadie se quiere hacer cargo porque todos saben que en sus distintas instituciones hay problemas serios. Ese es mi punto. Aunque el título lo tiene, ¿no? El caso nos lleva a una situación que se repite en mucha gente y que tendríamos que hacernos cargo ahí y empezar a trabajar para que eso cambie, más allá de lo que haga o no la señora, que coincido, éticamente ella debía haberse retirado, pero éticamente ella no debió haber torcido todo lo que torció ahorita para lavarlo de hace 30 años. Yo hubiera estado de acuerdo en que dijeran, bueno, pues hace 30 años, como dice Luisa, pues en la universidad todos lo hacían, nadie pensaba que era malo, pero lo que hizo ahorita es lo que está mal. Éticamente tendría que hacerlo, bueno, pues ya vimos que no lo está haciendo, bueno, pero el asunto es, todas las demás instancias, nadie quiere hacerse cargo porque, pues, el tema implica muchos otros casos en todas las demás instancias. Los ministros, pues ¿cómo llegan los ministros? Bueno, eso también ya se ha discutido acá. Esa es la discusión. Y eso es por lo que nadie quiere hacer nada, que todos sí podrían hacer un poquito más. Y insisto, primero la Corte. La Corte tendría que decir, más allá de la discusión si la UNAM o la SEP le quitan el título o no, o la cédula, porque la SEP puede quitar la cédula, o los que haya, donde haya hecho los posgrados, y los posgrados, bueno, la Corte debería decir, bueno, después de esta revisión y estos requisitos, ella tiene posibilidades de seguir siendo ministra o no, hay o no respuesta de la Corte, pero no lo hace. Oye, y también ahora que mencionabas los procesos, perdón, pues la asesora de tesis, ¿no? Porque en realidad, ¿quién es quien tenía acceso al documento? No es como que tú como estudiante puedes acceder así libremente a archivos, ¿no? O sea, también ahí claramente hay un tema de si aparecieron no solo 2, sino creo que 7 en el último recuento, pues hay alguna especie de negocio a nivel más arriba del estudiantado, ¿no? También digo ahí como echarle la culpa, bueno, más bien poner el foco en la ministra es justo evitar la revisión profunda que evidentemente se requiere. Sí, y nada más esta parte que estoy retomando de la jornada, ¿no? Que hoy sale como en la primera plana de esto de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene la declaración de la maestra Marta Rodríguez y del abogado Edgar Báez, en la que se hace constar que ella le entregó la tesis al abogado. Eso está trascendiendo aparentemente de la Fiscalía. Habrá que esperar y eso va a hacer más complejo el escenario, ¿no? También. Ella le entregó la tesis. ¿Cómo, Sí, cómo? sí, que ella ¿Y que la maestra? le entregó la tesis a Edgar Báez y que esa declaración la hacen en conjunto ambos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. O sea, es que cuando la ministra Esquivel presentó la denuncia contra quien resultara responsable de plagio, el MP que empezó las diligencias entrevistó a las partes y entonces como parte de la declaración de hechos, pero no es que sea una conclusión de investigación, es lo que dice la maestra, ¿no? Que Sí. efectivamente Yasmín empezó un año antes y entonces un año después empezó este señor, le dejó ver el material porque eran del mismo tema y solo él se tituló antes. Digamos que esa es
versión que consta que dio ante la autoridad. Pero ahí el propio MP determinó que ya no había nada que investigar, justo porque creo que ya había prescrito y no sé qué. Y justo por eso la fiscalía, cuando se filtró el documento en el Universal, dijo, no, aquí no hay conclusiones, justo no se determinó la no investigación, ¿no? Entonces, pues, justo está bien difícil que alguna autoridad se haga cargo, porque nadie quiere esa bolita, ¿no? Y hay una Claro, entrevista pero ojo, con o sea, Baez. nada Yo más. también decía, ¿dónde está el original, el otro supuesto? ¿Y por qué no Edgar aparece? Valls. Pero sí hay una entrevista que le hizo Eje Central a él, donde dice que nada, que él ni siquiera le pidieron, o sea, que él no ha firmado nada y eso. Entonces, todo termina siendo, y además, quienes de verdad, quienes hemos alguna vez dirigido o intentado dirigir una tesis, sabemos que no puedes dirigir 15, ni 20, ni 30 en un año, que todos los argumentos de la ministra pues, se van cayendo. A quien Lleva le ha 500 tocado ella. hacerse cargo de dirigir una tesis, o sea, eso así no funcionan las cosas, porque es un proceso complejos y dolorosos, pues, para quien lo está haciendo y también para los que tienes que estar luego revisando algunas cosas, ¿no? Y luego lidiando con las inercias. Entonces, sí, yo creo que ahí el tema es ese, o sea, cada instancia le toca revisarse por qué no está queriendo hacerse cargo de una resolución final. Oigan, pero ojo, nada más rapidísimo, un minuto. Siempre la Secretaría de Educación Pública, como bien dice Dani, es la encargada de dar los títulos, pero ella da los títulos, bueno, las certificaciones la UNAM de alguna es manera. quien da el título aquí, Sí, en este A caso es la petición, UNAM. ajá, pero digamos esa petición de las universidades, ¿no? O sea, tiene que ser la universidad la primera que no reconozca que cumple con los requisitos. Por eso creo que el presidente López Obrador tiene razón tendrían ellos que definir primero, antes que todo, para ya después, en el momento que dice la UNAM, ¿saben qué? Esto se va a quitar el título porque no cumplió con los requisitos, lo que sea, ya ahí la Suprema Corte puede decir, ¿sabes qué? Ya con esta decisión de la UNAM, tú no puedes ser ministra de la Suprema Corte porque ya no tienes ese requisito, porque hasta donde yo entiendo, hasta este momento, pues su título está normal, ¿no? Pase lo que pase con la investigación o la investigación, ella tiene, ¿no? Digamos, ese aval. Pero ese es el comunicado, Yes, de la UNAM, que dice, la UNAM no tiene instrumentos para invalidar ese título, le notificamos a la SEP. ¿Por qué? Porque la SEP, o sea, la UNAM da el título, es autónoma, su proceso es su proceso, le da a la SEP la información para que expida las cédulas. Entonces aquí también dice, nosotros ya no podemos hacer más, se lo pasamos allá. En y los de la allá mesa, van a decir, pues yo acuso de recibo, pero yo no sé de qué me hablas porque es tu proceso autónomo. El punto es, nadie, o sea, yo no veo que alguien se vaya a hacer cargo, esa es la realidad. Y ya. a ver, lo abordamos con los maxi abogados. Totalmente. Me parece que ellos colocaron un tema que es fundamental. No solo la UNAM, en términos legales, no puede hacer nada, tampoco la SEP, porque precisamente cuando leíamos por ejemplo, pues ¿qué necesita un magistrado? ¿Cuáles son los requisitos para poder ser magistrado? Y entonces, ¿qué pasaba si perdía? Como en el caso de la magistrada, pues que se daban cuenta que había copiado una tesis. Dice, sí, dice, y lo mencionaba Federico, dice, ok, dice, palabras más, palabras menos. Sí, dice, la plagió, pero no hay ninguna ley. No hay ningún artículo en ningún lado, y sí lo buscamos, que diga qué se hace en esos casos, de que hay un plagio y además tienes la maestría y además tienes el doctorado, ¿no? Pues para tener una maestría necesitas la licenciatura, para tener el doctorado necesitas la maestría, y entonces en ese hilo conductor, dice, pero no hay nada, dice, no se puede anular la licenciatura, así nada más. Entonces, no es solo la UNAM, es la SEP, hasta donde entendí. Y en términos éticos y morales, a mí lo que me parece verdaderamente tremendo y que en términos éticos considero que la magistrada Yasmín Esquivel debería renunciar, es porque en estos tropezones que cada vez que salía a tratar de desmentir era peor,
lo que se me hace verdaderamente tremendo es que haya querido echarle la culpa a quien hizo la tesis primero, al original, a Es que Edgar. sigue, hoy es primera plana en la jornada, entonces sigue en esto. O sea, entonces me parece eso verdaderamente tremendo, porque no Totalmente. encuentro manera como esta historia de la Warner Brothers que dice la maestra, la asesora de la tesis, la directora de la tesis, que apareció en su buzón, ¿no? Un testimonio del abogado Edgar que reconocía que él era, y era una carta notariada que se la llevaron al buzón de su casa y entonces ella va y no, es verdaderamente... Y él la desmiente. Y él la desmiente, ¿no? Es una inmoralidad eso y ser magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y queriendo pues echarle la pelota al que hizo la tesis, me parece sí inadmisible por donde se le quiera ver. Hasta me Oye, acordé de ese discurso de esa película de Sense of the Woman, Perfume de Mujer con Al Pacino, ¿no? Cuando defiende al final al estudiante, dice, pues están ustedes ajusticiando al único ético, ¿no? Que no está vendiéndose por nada ni por nadie y quieren premiar al que quiere echarle la pelota al otro, al que quiere responsabilizar al único ético. En fin, creo que da mucho que hablar. ¿Qué ibas a Y decir? en una de esas, perdón, pero en una de esas terminamos como tantos casos, capítulos de la vida real en México, ¿no? Con la ley Yasmín, ¿no? Que especifica todo lo que tiene que pasar en este país para cuando alguien plagia de esta manera y después tiene unos títulos y hacer todo un procedimiento en una ley y reglamento, lo que sea, en honor a todo lo que ella hizo para que no vuelva a pasar en este país. O sea, es terrible, terrible. Pues Pues ojalá sí es la palabra final en los asuntos de nuestro país, o sea, energía, seguridad, ¿no? Como que después de ver un actuar así, pues sí queda como el sabor muy amargo, ¿no? Independientemente de su tesis personal, es su forma de resolver, que es lo que a mí me sabe mal, ¿no? Seguir como moviendo hilos para tener la razón, híjole, pues solo son 11 votos, insisto, ¿no? Entonces, No, y en qué dilema estás metiendo a todos, ¿no? sí. Por tu actitud, ¿en qué dilema metes al presidente? ¿En qué dilema metes a la Suprema Corte? ¿En qué dilema metes a la UNAM? O sea, ¿estás dispuesta a meter a todos en donde sea, con tal de poder librarla? Híjole, pues Ya dice dijo mucho que sí, además, ¿no? sí, pues Hay dice que mucho. abrir la tesis. Sí. Pues bueno, ya nos colgamos muchísimo. Daniela, ahí échanos la mano que no se vaya a enojar Alejandro Ruiz con nosotros, que ya lo hicimos esperar. Pero es sobre el mismo tema, Es ¿no? sobre el mismo Lo hemos invitado. Sí. Es el mismo tema, entonces. Bueno, pues muchas gracias, Luisa, Jessica, Daniela. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo. Feliz año, fuerte abrazo. Lindo día. Un abrazo. Gracias, bye bye. Hasta la victoria siempre, compañeros.